Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, les saluda el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos haciendo los cursos de historia. Bien, acá como puedes visualizar en la pantallita, estamos con el curso de historia universal, ¿ya? La clase está dirigida para los jovencitos de nivel uno y el tema que vamos a hacer va a ser de los hebreos, ¿no? Una cultura, una civilización que hasta el día de hoy su aporte, su religión monoteísta se mantiene, ¿ya? Con sus diferentes variantes. Así que vamos a hablar el día de hoy de los hebreos, judíos o israelitas, ¿ya? Así que comencemos con nuestro tema del día de hoy. Bueno, chicos, hoy vamos a tratar este tema, es nada más sencillo, nada complicado, y pongan atención, es súper fácil. A ver, muy bien. Hay que recordar que esta parte hoy en día, Israel, acá, miren, al oeste del mar Mediterráneo, acá está Israel, que es un estado judío, ¿ya? Hoy en día también es una zona conflictiva, ¿ya? Hay un cierto enfrentamiento entre palestinos y el Estado de Israel, ¿no? Y justamente vamos a hablar del origen, pues, de esta zona que ha sido nada menos que escenario de varios conflictos. A ver, desde tiempos históricos, como en la Biblia, ¿no? A esta zona se le conocía como el Canaán. Y el Canaán era la tierra prometida, ¿ya? Y esta tierra llamada el Canaán albergaba a pastores nómadas que iban de lugar en lugar. Y bueno, tenemos al fundador, pues el primer patriarca que se llama Abraham, ¿no? Y desde ese tiempo serían conocidos como los hebreos, ¿correcto? Entonces se llamaba la tierra del Canaán, la tierra prometida, que va a ser posteriormente. Con el tiempo en este lugar se asentarían foráneos y lo llamarían, fue conocido con el nombre de Palestina. ¿Mm? Miren, ya va para dos nombres, ¿ah? Canaán, Palestina, que hasta el día de hoy para los musulmanes esa zona se llama Palestina, y a partir de la monarquía hebrea empezó a ser conocida como Judea o también bajo el actual nombre de Israel. ¿Ah? Y justamente es con el nombre que se mantiene hasta el día de hoy, Israel. Entonces, esta zona, chicos, ¿ya? Ha sido conocida como Canaán, Palestina, Judea o, como vemos acá, nada menos que Israel. ¿Correcto? Ya, muy bien. Cuando hablamos de los hebreos, ¿no? Vamos a hablar básicamente que ellos tuvieron tres periodos, ¿ya? Periodos de los hebreos. Está el periodo de los patriarcas, ¿correcto? Cuando gobiernan los ancianos, ¿no? Los sabios, ¿ah? Los que tienen el conocimiento. Y en este periodo llamado los patriarcas es donde se desarrolla nada menos que el nomadismo. ¿Ah? Es decir, eran pastores que iban de lugar en lugar. ¿Ya? Luego viene el periodo llamado los jueces. ¿Ya? Y acaban de estar nada menos que dividido en tribus. Cada tribu tenía su juez, el jefe. ¿Ah? Luego vamos al periodo más interesante, al periodo de los reyes, cuando se convierte en una monarquía a un rey. Y finalmente iremos a la decadencia, ¿no? Cuando finalmente son sometidos nada menos que estos judíos. Comencemos por el periodo de los patriarcas. Ya dijimos, ¿no? Los más ancianos gobiernan. Y justamente nos encontramos ante el primer patriarca, el patriarca de las multitudes, es el fundador. ¿Ah? Y bueno, se llama nada menos que Abraham. Y con Abraham se da la búsqueda de la tierra prometida. ¿Y cómo se llamaba la tierra prometida? El Canaán. Bueno, tuvo un hijo único de nombre Isaac, ¿correcto? Tuvo un gobierno tranquilo, sin inconvenientes, ¿ya? Isaac también es un patriarca. Y luego también encontramos uno llamado Jacob. Y Jacob era llamado Israel, ¿no? Es decir, el que lucha con Dios. Tuvo 12 hijos
y de esos 12 hijos, nada menos que va a dar la fundación de las 12 tribus de Israel, ¿ya? Y justamente es la que va a generar el próximo periodo, ¿no? Las 12 tribus de Israel. Luego, el más comercial, el más conocido y en la cual se han hecho películas, se hacen series, novelas, Moisés. Y ustedes en Semana Santa han podido ver varias películas acerca de los hebreos. Y uno de ellos es Moisés, ¿no? También hay, no sé en qué canal hay una novela justamente de ese nombre, ¿no? Y Moisés significa el salvado de las aguas. ¿Ah? Como saben ustedes, los hebreos eran nómadas, iban de lugar en lugar, ¿cierto? ¿Ya? Eso habíamos señalado. Y cuando ellos iban de lugar en lugar, ¿no? En algún momento llegaron a Egipto, ¿no? Llegaron hasta ahí. Y justamente llegaron a este Egipto porque habían huido nada menos que de los babilónicos. Así que llegan a cambiar en punterito. Llegaron a Egipto. Hay profecía acá. Y en Egipto se asentaron y en Egipto fueron tomados nada menos que luego como esclavos, como mano de obra. ¿Ah? Y hubo una orden para acabar con todos los primogénitos varones, los hijos varones. Pero la madre de Moisés lo salva y lo pone en una canastilla, ¿no? Esto lo hemos visto, ¿no? Sí, profe, claro, lo pone en una canastilla, ¿no? De ahí que le pusieron salvado de las aguas, ¿no? Fue encontrado, criado como si alguien de la nobleza, ¿no? Con estatus, con poder, ¿no? Y hasta incluso fue uno de los candidatos en suceder al faraón, ¿no? Pero luego pues él descubre que nada menos que él es un hebreo. Dios se revela ante él. Él dice, Moisés, libera a mi pueblo y llévalos, diríjalos hacia el Canaán. ¿Y qué es el Canaán? La tierra prometida. Ah, profe, tierra prometida. Del Canaán. Ah, ya, profe. Ahí está, ¿ve? Muy bien. Y él finalmente se va a su pueblo, ¿no? Como hemos visto. ¿Ah? Y dirige a su pueblo, ¿no? Para que pueda liberarlos de Ramsés. ¿Mm? Y finalmente, pues, se da, ¿no? Las famosas plagas, ¿no? La muerte del hijo primogénito. ¿Mm? ¿Qué culpa tenían los niños? Pero bueno, así era Dios. Y finalmente, Moisés logra sacar a su pueblo de Egipto. ¿Ah? Y se da el famoso éxodo. ¿Mm? Por 40 años Moisés divagó por el desierto buscando las tierras prometidas, o la tierra prometida. Es ahí donde en el monte Sinaí, ¿ah? Va a recibir nada menos que de Dios las famosas tablas de la ley, ¿ah? Las famosas tablas que eran nada menos que los 10 mandamientos. ¿Mm? Y como Moisés había dudado, en algún momento duda de Dios, Dios le dijo, no, tú verás la tierra prometida, pero no vivirás ahí. Es cierto, ¿no? Llegaron finalmente al Canaán, Israel, Judea, Palestina, como quieras llamarlo, pero llegaron a la tierra prometida. ¿Mm? Ahí estamos, ¿no? Listo. Luego viene el periodo de los jueces. Etapa de sedentarización, ya estaban en la tierra prometida, ya eran sedentarios, y estaba dividido en 12 tribus, en donde sobresale el caudillo que le llamaban el juez, ¿no? Que era por lo general un jefe militar, ¿no? Y que gozaba de poder, prestigio, nada menos que este, ¿no? Ahí está. Ah, muy bien, profe, claro, ahí está nada menos que este personaje, ¿no? Y de los jueces, hay uno que es bien recordado, ¿no? También se ha hecho series, se habla mucho de él, de Sansón, ¿no?
que tiene una fuerza, ¿no?, incalculable, pero tenía un punto débil, ¿no?, que era la melena, el cabello. Pero antes de él estaba Gedeón, venció a los medianitas, un pueblo que también quiso asentarse en el Canaán, acuérdate que se llama Canaán, la tierra prometida. ¿Ah? Jefte venció a los amonitas, ¿no? Y ahí está pues Sansón, ¿no?, derrotado por los filisteos, ¿no?, prisionero, pero con su gran fuerza, ¿no? Se caen nada menos que las columnas, Sansón. Samuel, último juez, y Samuel, es el que fundó la monarquía, ¿ah?, nombrando a los dos primeros reyes, Saúl y David. Pero además, como él también es conocido David, ¿no? Y pasamos a los peor de los reyes, donde se da la monarquía. Allá, profe. Unificación política. Acá, chicos, en la monarquía será la unificación de las 12 tribus. Había que unificar políticamente a las 12 tribus. Y el fundador era nada menos que Saúl, ¿no?, de la monarquía hebrea. Cierta estabilidad política, ¿no? Primer rey. Pero luego el más famoso, que también han hecho películas, series, es el rey David, que se enfrenta a Goliat, ¿no? Y Goliat era filisteo, derrota al filisteo Goliat, ¿no? Se dan cuenta. Escribió los salmos, ¿no? Con él se dio nada menos que cierta también estabilidad política, económica, con el famoso rey David, ¿no? ¿Okay? Luego tenemos a su hijo, Salomón, llamaban el rey sabio. Mandó construir un templo hacia el Dios llamado Jehová en Jerusalén. Y justamente de ese muro que ha quedado, de ese templo, del templo ha quedado un muro, se llama el famoso muro de los lamentos, de los judíos. ¿Ah? Ya, listo. Muy bien, ahí está. Salomón, ¿no? Muy bien, gran prosperidad, apogeo judío, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y luego viene el periodo de la decadencia, ¿no? La invasión de varios pueblos, ¿no? Los persas, los babilónicos, los griegos, los romanos. ¿Ah? Y justamente hablamos de él. Roboam, hijo y sucesor de Salomón, ¿no? Se produjo la famosa cisma de hebreo. Es decir, con ese cisma, es decir, se quebró la unidad de los hebreos, ¿no? Cisma, se va a quebrar, se va a dislocar, ¿no? La cisma, la división de los hebreos. ¿Entre quiénes? Entre Israel y Judea, ¿no? El reino de Israel, su capital sería Samaria, ¿no? Y fue Gorobán, ¿no?, conquistados por el gran Sargón II, ¿no?, un rey asirio que aparece, ¿no? Y Judea, con su capital Jerusalén, ¿no?, su líder, ¿no?, Benjamín, conquistados también por ese, ¿no?, por ese babilónico llamado Nabucodonosor II, el que mandó a construir los famosos jardines colgantes de Babilonia, ¿se acuerdan? Ya, pues. ¿Mm? Listo. Bien. ¿Cuál es el mayor aporte que hasta el día perdura de los hebreos? Tanto ahí como en el mundo occidental, que ha impuesto también ello. Es el monoteísmo de los hebreos. El judaísmo que impulsó, generó la nueva doctrina, más acorde con las pretensiones globales del mundo romano, ¿no? ¿Ah? Luego, la nueva versión del judaísmo, que ahí tiene su origen el cristianismo, ¿no? ¿Ah? Y le llaman cristianismo porque ya pues había nacido el Hijo de Dios, Jesús, Cristo. ¿Ah? Y el monoteísmo es el mayor aporte que ha dejado los hebreos a la humanidad, ¿no? Los antiguos hebreos. Ahí está, ¿eh? No es complicado. Lo puedes volver a escuchar, pones pausa, puedes verificar lo que está ahí. ¿Ah? Ten en cuenta. Rumbo a la universidad. Preguntas, ¿ah? Sencillas, nada del otro mundo.
Periodo en que los hebreos llevaron una vida nómada. Primero que fue el periodo de los patriarcas, ¿no? Luego vienen jueces y reyes. Ya. Patriarca hebreo llamado el padre de las multitudes. El primero, pues, Abraham. ¿Dónde está? Acá está. Los hebreos son liderados del cautivo egipcio por quién. ¿Quién, pues, el salvado de las aguas? Moisés. Ya, profe. Juez hebreo famoso por su fuerza física, por su melena. Sansón. El pueblo de Canaán, con el que tuvieron que luchar hasta que David fue rey. Los filisteos. El templo de Jerusalén fue construida durante el reinado de quién, nada menos que de Salomón. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Reino hebreo, nacido de la división de Cisma, su capital fue Samaria, Israel. 7, no, que Israel. 8, el reino de fue destruido por el rey babilónico Nabucodonosor II, pues, ¿no? Judá. Con el rey, el pueblo hebreo alcanzó su apogeo económico-cultural. ¿Con quién? Con el hijo del rey David. ¿Cómo se llama? El rey Salomón. Pero ahí está, acá está. Lista religiosa en la cual se recuerda la salida del hebreo del cautiverio egipcio. Se llama Éxodo, ¿no? Cuando salen los egipcios para salvar vidas, ¿no? De acá a Éxodo, acá está. Bien, chicos, ahí está. Nada complicado este tema del día de hoy. Nos vemos el miércoles en la tarde, ¿ya? Hasta luego, chicos. Chao, chao.